La siguiente historia fue prohibida por Gran Bretaña en 1741 y trata de una de las victorias navales más impresionantes jamás obtenidas. Blas de Lezo nació en España en 1689. Desde los 12 años se hizo a la mar, zarpando en las escuadras navales de España y Francia, que entonces eran buenos aliados. Lezo era uno de los marineros más audaces, intrépidos y sagaces del enorme imperio español, artífice de grandes estrategias, como la quema de paja mojada en botes para ocultar sus barcos entre el humo, o el uso de balas de cañón incendiarias. Su osadía tuvo un alto precio, pues para los 26 años, el joven Blas ya había perdido en batalla una pierna, un ojo y la movilidad permanente de su brazo derecho. Su condición de tuerto, manco y cojo le valió el apodo de El Medio Hombre. Intermitentemente estuvo encargado de escoltar barcos mercantes en los mares de la Nueva España y de enfrentar a los enemigos del Imperio Español en Europa, donde era temido. Durante la primera mitad del siglo XVIII, Inglaterra llevó a cabo importantes movimientos navales en el Golfo de México y en el Mar Caribe, donde buscaba establecerse permanentemente para apoderarse de las valiosas rutas marítimas, pues estaban descontentos por el exceso de impuestos que tenían que pagar a España por el derecho de tránsito, además de que sus mercancías frecuentemente eran confiscadas por las autoridades hispanas, lo que derivó en que la corona británica empezara a fomentar la presencia de piratas en el Caribe para desestabilizar la región, tensando las relaciones entre ambos imperios que ya estaban bastante deterioradas debido a ciertas disputas territoriales en el nuevo continente. En esos días de tensiones, una nave inglesa fue interceptada por los españoles cerca de Florida. El capitán inglés Robert Jenkins fue detenido y, según su propio testimonio, uno de los oficiales españoles desenvainó su espada y de un tajo le cercenó una de sus orejas, al tiempo que amenazaba: «Dile a tu rey que lo mismo le haré si se atreve a venir aquí». El incidente, que pudo haber sido solo una invención de Jenkins, colmó los ánimos de ambas coronas y dio paso a la Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins, con la que Gran Bretaña buscó arrebatarle el control de la zona a los españoles. Una vez oficializada la guerra, el Imperio Británico fijó como uno de sus principales objetivos el codiciado puerto amurallado de Cartagena de Indias, uno de los más importantes de todo el Imperio Español. En ese puerto se encontraba precisamente el Medio Hombre. El puerto fue atacado sin éxito en 2 ocasiones, pero fue en el tercer intento que los británicos colocaron todas sus cartas en la mesa. El día 31 de marzo de 1741, determinados a conquistar Cartagena, movilizaron la que se cuenta fue la mayor flota hasta entonces, 186 naves y más de 27,000 hombres, entre los que se encontraban Lawrence Washington, hermanastro de quien sería el primer presidente estadounidense. Del lado español defendían el Medio Hombre, ayudado por el virrey de la Nueva Granada, Sebastián de Eslava. A su mando tenían en total 6 naves, con una fuerza compuesta de soldados, voluntarios e indios que rozaban los 3,000 hombres. Cuando los ingleses abrieron fuego, la defensa de la ciudad se complicó, teniendo que iniciar la evacuación de todos los pobladores. El capitán de la flota inglesa, Edward Vernon, logró avanzar levemente sobre las posiciones españolas, ordenando, ipso facto, enviar una carta a Inglaterra, alardeando de una victoria total en Cartagena, que aún no ocurría. Mientras tanto, el Medio Hombre tomaba decisiones determinantes para defender la ciudad. Ordenó hundir la pequeña flota española para que los naufragios bloquearan la entrada de los barcos enemigos, quienes después de varios intentos lograron desembarcar en tierra firme. Los británicos se apresuraron con escaleras para saltar los enormes muros de la ciudad y empezar la invasión, pero al llegar a las bardas se toparon con la sorpresa de que el Medio Hombre había ordenado cavar unas enormes zanjas alrededor de la muralla, con lo que las escaleras quedaron demasiado cortas y los ingleses completamente descubiertos al fuego español, que los devastó. El resto de los británicos que lograron desembarcar pero no se acercaron a la muralla fueron sorprendidos por una carga de bayonetas españolas que los masacraron. Un pequeño grupo de británicos logró huir de vuelta a sus barcos. Los españoles no permitieron que los enemigos volvieran a desembarcar y estos, hacinados en sus barcos, cayeron víctimas de enfermedades que se propagaron rápidamente. Después de un mes de asedios, la enorme flota inglesa se quedó sin provisiones, viéndose obligados a huir hacia Jamaica.
El resultado final fue entre 6.000 y 10.000 británicos caídos y 6 barcos abandonados o hundidos, mientras que los españoles perdieron menos de 1.000 hombres y sus 6 embarcaciones. La adelantada victoria enviada por el capitán inglés hizo creer a todos en Gran Bretaña que se había conseguido un importantísimo triunfo, y para celebrar se mandaron a acuñar varias monedas, donde se veía al medio hombre sin ninguna discapacidad arrodillado ante un victorioso capitán Vernon. Después de su repliegue a Jamaica, el capitán Vernon cayó en desprestigio y fue sustituido, teniendo que volver a Inglaterra, donde se vio forzado a admitir que la victoria que comunicó fue un error y que nunca existió. Cuando el rey de Gran Bretaña se enteró de que no solo la victoria era falsa, sino que teniendo todo para triunfar se había sufrido una humillante derrota, prohibió que se volviera a hablar del suceso y exigió que no se registrara en la historia. Todas las monedas conmemorativas fueron sacadas rápidamente de circulación, aunque algunas lograron salir de Inglaterra y se conservan hasta el día de hoy. En el lado hispano, la historia fue bien conocida y difundida, y el medio hombre se convirtió en toda una estrella, que sin embargo jamás obtendría nada por su victoria. Durante las batallas contra los ingleses, resultó con varias heridas que desafortunadamente se infectaron, provocándole la muerte poco después, el 7 de septiembre de 1741. Aunque desde su fallecimiento hasta el día de hoy, se le han rendido honores de diferentes maneras. La Guerra del Asiento finalmente terminó en 1748, sin ninguna consecuencia territorial, pues todas las fronteras quedaron exactamente igual que antes que estallara el conflicto. España reforzó su poder naval y volvió a cobrar impuestos marítimos a Gran Bretaña, con quien firmó la paz, que solo duraría hasta el inicio de la Guerra de los 7 años, en 1754. ¿Qué piensas al respecto? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8 p.m. en este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima.